Buenas noches, comenzamos Conectado Entrevistas, acá desde San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Bueno, en esta noche acá en Argentina, 23 horas, vamos a estar conectados y conversando un poco del matrimonio Peraz con Raúl y Adriana de Costa Rica, así que ellos tienen un par de horas de diferencia. Y bueno, vamos a darle la bienvenida que nos están esperando. Ahí va a ser un placer conversar un rato con ellos, conocerlos. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, lo llega a ver después o quiere contactarse con ellos, están las redes ahí para que puedan contactarse y poder conocerlos. Le damos la bienvenida a Raúl y Adriana. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Noche Argentina, por supuesto. ¿Cómo están Raúl y Adriana? Bendiciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer. 11 de la noche, los argentinos no duermen, ¿eh? Sí, Acá son las 8, Acá a las 8. o sea, las 20 horas argentinas. tremendo, ¿no? 3 horas de diferencia, ya con el aire, ya con modo mundial estamos. Acá hay un partido acá, pero no hay Argentina, así que no nos damos importancia, así que seguimos adelante nosotros. Sí, Argentina creo que empieza el martes, ¿no? El No soy martes, el martes. futbolero, pero estuve mirando un poquito. La verdad que bueno, es una bendición poder tenerlos en Conectado Entrevista por primera vez, ¿eh? Yo creo que tengo un dedillo por primera vez en todos estos años, nunca. Veía alguna de los posts que ponía, estamos en contacto, pero decía, pasó tanto tiempo, yo, algún momento le voy a hacer entrevista a la familia Perazo, y bueno, acá lo tenemos después de muchos años en la primera entrevista. Ya muchas gracias Adriana, muchas gracias Raúl por brindar esta horita para poder conversar con ustedes. Con mucho gusto. Acá estamos dispuestos a lo que preguntes, a ver si podemos contestar. Sí, muy sencillo. Siempre le pregunto a los invitados, le pregunto acerca de un poco de su vida, para conocerlo, porque yo sé que algunos de los que van a ver esto los conocen, y otros no lo conocen para nada y lo van a conocer por primera vez. ¿Quién es Raúl? ¿Qué edad tiene? ¿Se anima a decir la edad? ¿Dónde nació específicamente? Y bueno, para empezar eso, porque sé que se van a presentar los dos en lo posible. ¿Empezamos por las damas o por el caballero? Como ustedes hayan decidido en la previa. Bueno, dice ella que empiece yo. Sí, claro que me animo. La edad es un número, está en la mente, así que no tengo problema. Tengo 63 años. Soy de la época, de la clase de los héroes de la Argentina, de Malvinas. Año 62. Así Wow. que yo sé que parezco de 40, pero bueno, uno siempre tiene que disimular. Sí, Nací en Buenos Aires. ¿Qué más? Conocí a Cristo hace bastante tiempo en el campamento de Palabra de Vida. mm, Eh, transcurrió, empecé trabajando con el Ministerio de Palabra de Vida. Un tiempo después, en el año, no me acuerdo exactamente, creo que fue en el año 1987, empecé visitando Brinkman, que es un mm, pueblito de Córdoba, hoy es una ciudad. El tiempo pasó, yo seguía como misionero con Palabra de Vida, era el director del ministerio en el centro argentino. Después me conocí con Adri, fuimos a Brinkman, comenzamos la iglesia, yo ya la había comenzado en el 87, continuamos la iglesia, la establecimos, la vimos crecer, establecerse, el templo, y en el año 2000, el 1 de junio, salimos para Costa Rica con nuestras 3 hijas que se llaman Abigail, Ayelén y Damaris. Te hice un resumen cortito así porque los detalles siempre los da la esposa. Bueno, mi nombre es Adriana, sí tengo 56 años. No, a vos no te preguntó la edad. Sí. A las mujeres no se les pregunta, pero bueno, no importa. Bueno, Ya dijiste. Ya lo dije. Nací en Catamarca y bueno, nací en un hogar cristiano. Mi familia tenía un abuelito, Cristóbal Franco, mi tío Ángel Campillay, eran 2 grandes hombres de Dios que influenciaron mucho mi vida, ¿verdad? Por el amor a la obra misionera. En ese momento
cuando tenía 12 años, entendí que no por haber nacido o ser privilegiada de tener un tío, un abuelo y familia que ame a Dios y que sea salva, que yo caía en la misma bolsa. Y ahí entendí a mis 12 años que yo necesitaba un Salvador. Y fue cuando recibí a Cristo en mi corazón. Luego fui a Buenos Aires a estudiar en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde, bueno, Dios obró de una forma hermosa en mi vida, llamándome a la obra misionera, a servir al Señor, y ahí fue donde conocí a Raúl. Por eso obró de una forma maravillosa, Dios se casó conmigo. Y bueno, decidimos juntos servir al Señor. Y acá estamos en Costa Rica. Cuánta historia que nos resumieron, ¿no? Ahí en pocas palabras. Un montón de años. Un resumen de la vida. Y bueno, como buenos argentinos que son, dando vuelta por el mundo allá en Costa Rica, les pregunto, ¿no? Para saber algo importante, porque si llegan a venir a Argentina a visitar y algún matrimonio, alguna familia de algún lado los quiere invitar, digo, ¿qué le gustará a Raúl? ¿Qué le gustaría? ¿Qué comida preferida tienen? Tanto acá en Argentina, de Formosa, Catamarca y Buenos Aires, y allá en Costa Rica. Cuenten un poco para saber. Bueno, yo soy muy tradicional para comer. Me sigue gustando la carne, aunque acá es muy cara y no es tan buena como la carne argentina, pero me sigue gustando la carne. Un churrasquito y una ensalada estoy bien, ¿no? Pero me gustan los plátanos, que en Argentina no lo había probado. Sé que ya hay, pero no lo había probado. Me gusta el plátano, es muy rico. ¿Qué más? ¿Qué más me gusta? A ver, ya sabes más lo que me gusta que a mí. Las pastas. Hay cosas que ya no como. Sí. Claro. Pero no como por salud, no porque no me gusten, pero las pastas sí me gustan. Sí. A cuidarse. Sí. Tengo algunas dificultades de salud, entonces hay cosas que ya no debo comer o me arriesgo a que me caigan mal. Entonces las evito. Pero si me invitan a comer, voy a hacer el esfuerzo de comer carne. Bien. No hay crisis en Argentina. Siguen comiendo carne, ¿verdad? No hay crisis, siguen comiendo carne. Por ahora hay carne. Carne. Eso es bueno. Sí. ¿Y Adriana nos cuenta? Sí, bueno, a mí me gusta todo. Ese es el problema. Sí, como de todo, pero sí, obvio que hay cosas que, por ejemplo, extraño de Argentina, que me encantarían, como las facturas, la repostería argentina deliciosa, las empanadas, bueno, la carne también es muy rica, las pastas, o sea sinceramente me gusta todo, pero de esas cosas, digamos, son las que más extraño, que me cuesta más hacerlas aquí, ¿verdad? Que no es tan fácil como es en Argentina obtenerlas, los sanguchitos de miga. Ahora, déjame que te cuente algo. Cuando nosotros vinimos en el año 2000, no había tantas redes sociales y tantas cosas, entonces nos costaba mucho encontrar productos similares a los de Argentina. Quizás había, pero con otro nombre. Ya pasaron 26 años, entonces hoy nos acostumbramos y comemos acá se le dice tico, porque todo es diminutivo. Entonces al costarricense se le dice tico. Comemos tico y argentino medio mezclado, lo que hay en la casa, Adri cocina. Pero, por ejemplo, la crema de leche de Argentina. Aquí es crema dulce. Acá es crema dulce. Los nombres cambian. El choclo es elote. La palta es aguacate. Entonces nos costó un poquito al principio ir a la verdulería. Dame una ananá. No, te ofrezco una piña. Yo no quería una piña, yo quería una ananá. Pero bueno, nos hemos acostumbrado porque Dios nos trajo y acomodó nuestro corazón. Hoy cuando se preparan a los misioneros nuevos que van a países centroamericanos, otros países, tienen que hacerle un curso de comidas y nombres, ¿no? Para que cosa que cuando se introduzcan en la cultura, que creo que será parte de la cultura del lugar donde van, y los nombres van cambiando y ya uno va preparado. Esto se dice así, se llama así. Está bueno. Hoy tienen algo que antes no teníamos.
Hoy los preparan para la cultura, exactamente tal cual como estás diciendo. Le hacen un curso para que sepan a dónde van a ir, porque hasta la forma de hablar cambia. Sí, hasta uno puede ofender con ciertas palabras, ¿verdad? Claro, es verdad eso. Te estoy tuteando porque sos argentino. Si fueras costarricense, Sí, no debo tutearte. sí, es verdad, es verdad eso. Y ella sería doña Y ella sería don. y yo soy don. No. Pero realmente hay muchas costumbres que cambian. Nosotros nos hemos acostumbrado y la gente se ha acostumbrado a nosotros también, porque, por ejemplo, el beso en Argentina es lo más normal, acá no. Ustedes están Entonces, hablando así, como hablan en Costa Rica, como están hablando acá conmigo, hablan así allá. No han cambiado el acento. Veo que algunos se mimetizan y empiezan a hablar tipo un acento cambiado y les queda bien porque lo asimilaron, pero no lo han cambiado ustedes, ¿no? O sí, un poco Bueno, se nota. aquí en Costa Rica hablamos por teléfono, decimos hola, y dice, es Argentina. Enseguida, Ah, si claro, voy a ya detectan, Argentina, sí. me preguntan, ¿y de dónde sos? yo tuve que incorporar palabras a mi vocabulario que no utilizaría en Argentina, pero para que entrar en la sociedad. Pero no me gusta fingir. Soy como soy. Ah, Las que se cuenten- mimifican, como dije, usar tu mismo término, está bien si lo quieren hacer, pero es que yo mm, no nací acá y no me quedaría bien tratar de hablar el pura vida. De hecho, no sé cómo usarlo. Lo uso riéndome, amo este país, pero no puedo hablar exactamente. Hay cosas de Argentina que ya no me salen y hay cosas de Costa Rica que, no, que todavía me cuesta asumir, sí, pero ahí vamos, es todo un proceso. mirá vos, qué lindo. Les pregunto, hoy por hoy, me adelanto a las preguntas, pero hoy por hoy, ¿qué servicios están realizando ahí dentro de Costa Rica? Sé y que nos cuenten los ministerios, servicios que están haciendo ahí dentro de Costa Rica, cada uno eh, sirviendo al pueblo costarricense, se dice, ¿no? Sí, sí, se dice costarricense, exactamente. Bueno, nosotros somos misioneros aquí en Costa Rica desde el año 2000. Habíamos Ajá, estado en la obra misionera juntos con Adri desde que nos casamos. Por eso te mencioné Brinkman. Estuvimos 7 años en Argentina, oramos. Fue muy interesante. Pero te lo voy a contar, Adri, cómo fue que, porque yo venía orando para llegar a Costa Rica, y esto es el preámbulo para saber lo que hacemos hoy, ¿no? claro. Siempre trabajé con jóvenes, era soltero, misionero, llevaba gente a campamento, pero mi corazón estaba en Centroamérica y específicamente en Costa Rica. Me casé con la convicción de querer venir a Costa Rica y se lo dije a Adri antes, pero cuando llegó el momento de casarnos, todo bien, contigo pan y cebolla. Pero cuando pasaron los años, ¿qué pasó? Bueno, cuando nos casamos, nos dijeron primeramente que no podíamos ser padres, ¿verdad? Ninguno de los dos, y bueno. Por razones de salud. Por razones de salud, sí. Entonces, bueno, llegó la sorpresa de la primera, que fue Abby. Después llegó Tati y después llegó Dami. Fueron 3. Entonces, lo que no teníamos contemplado es tener una familia. Tal vez pensamos en adoptar y todo eso, pero cuando llegaron las 3, eran muy chiquitas, tenían 5, 4 y 2 añitos, y Raúl me dice de salir. Entonces, yo siempre dije contigo, como dice pan y cebolla, y Señor, donde tú me llames, ahí iré. Pero bueno, cuando me dijo, y las 3 chiquitas, yo pensaba en ellas, como un país diferente, y empezaron a cruzarse cosas en mí, la seguridad, ¿verdad? Que una mujer como que busca. Ya teníamos nuestra casita propia, que fue con mucho sacrificio el tenerla. O sea, teníamos todo lo que materialmente, digamos, nos gustaría tener. El templo. El templo, habíamos hecho también, no, fue algo, o sea, era cuando en el mejor momento, digamos así, Raúl dice, vámonos.
Entonces yo le dije, amor, o sea, yo en estos momentos, si voy, es por sumisión. Pero yo quiero que me esperes, que oremos, porque yo no quiero dejar mi corazón en Argentina. Yo quiero llevar mi corazón a Costa Rica. Entonces, Señor, yo quiero que, si tú deseas, o sea, que hagas un cambio en mí. Pero al principio oraba, Señor, cambia a Raúl. Y Raúl oraba, Señor, cambia a Adri. Hasta que me di cuenta, porque en ese momento llegaban fax, ¿verdad? Era el tiempo de cuando empezó a salir el fax. Y salía el papelito ese de la máquina que era dirigido a él desde Costa Rica. Y yo agarraba, él a veces no estaba y miraba qué decía este papelito, ¿verdad? Entonces era una carta de un amigo que él tenía contándole Costa Rica. Entonces cada vez que leía eso, mi corazón iba interesándose más, ¿verdad? Y bueno, era Dios realmente haciendo la obra. Y en un momento de crisis emocional, y le dije, Señor, por favor, quiero realmente hacer todo lo que dije en un momento, quiero hacerlo real en mi vida. Y bueno, fue así que a través de la palabra de Dios, me acuerdo el versículo, porque era como que yo decía que no era materialista, pero en realidad estaba aferrada a esas paredes, a esa seguridad, ¿verdad? Y a través del versículo que dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces decía, estoy aferrada a esto, ¿qué voy a llevar? Si mi pasión fue hablar a otros de Cristo, involucrarme en la vida de personas y por esta seguridad aparente, por mi temor de qué va a ser de las nenas, o sea, Señor, realmente no estoy confiando en ti. Y cuando oré y le dije, Señor, aquí estoy realmente de corazón, no de palabra, y quiero hacerlo. Ahí fue cuando Dios empezó a orar, ¿no? Y cuando ya le compartí a Raúl, fue una paz en mi corazón total, que ya quería vender las cosas, ya quería empezar y salir ya a lo que Dios tenía. Entonces, pero necesitaba esa convicción de parte de Dios. Entonces, yo estaba dispuesta a ir, pero iba a ser con una sumisión, digamos, pero sin mi corazón. Así que Dios me trajo con la sumisión, pero con el corazón, que era lo que quería, ¿no? Si no, me iba a traer el cuerpo, pero no lo demás. Exacto. Solo para el que no nos conoce y conoce Córdoba, Brickman, Dios nos había dado la oportunidad de comprar un lote en la plaza, diagonal a la iglesia católica, y construir ahí el templo. Obviamente ahí está la iglesia hoy. De hecho, están de aniversario, están de conferencia, estuvieron de conferencia este fin de semana. Así que teníamos el templo terminado, un par de matrimonios amigos nuestros que quedaban como ancianos, nuestra casa propia, que un misionero tenga casa propia no, es muy raro, pero teníamos todo lo que nosotros queríamos tener. Pero Dios inquietó mi corazón y a mí no me importaba lo que tenía, sino lo que podíamos hacer. Bueno, llegamos a Costa Rica con la convicción de alcanzar a muchas personas con el Evangelio de Jesucristo, así como yo había nacido de nuevo, Adri había nacido de nuevo, queríamos que muchos nazcan de nuevo y discipularlos. Así que vinimos aquí, comenzamos una iglesia, paralelamente comenzamos el ministerio de BBN. Fue muy interesante conseguir la frecuencia en el 910 AM. Teníamos una radio en Argentina. De hecho, la BBN, el boom fue en Argentina y la primera emisora fue en Córdoba. Entonces, comenzamos la radio, empezamos a ver a Dios obrar. Paralelamente a eso, siempre tuvimos evangelismo y discipulado. Tratamos de ser amigos de los pastores, ayudar a que iglesias se establezcan, ayudar en la enseñanza, fundar iglesias nuevas o ayudar a otros a que la iglesia pueda crecer. Y así fueron transcurriendo, y sería muy largo contarte en cada pueblo. Hemos estado dentro de Costa Rica mismo. Viajamos un poco también por algunos países, pero específicamente hoy somos los pastores de la iglesia Herredil, una iglesia que está en Romoser, en San José, Costa Rica, en la capital. Una iglesia muy preciosa, que realmente no solo
sabemos que nos aman, lo sentimos y nosotros les amamos, y que nos apoya muchísimo. Y también nosotros comenzamos el Ministerio de Capacitando a los Santos hace muchos años. Sí, sí. Y fue creciendo. Y como muchas cosas que pasaron en la pandemia, a principio nuestro centro de capacitación o instituto bíblico, ¿por qué le cambié el nombre? Ahora lo voy a explicar, era presencial. En la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo diferente porque la gente no salía. Nosotros sí, porque trabajábamos con un centro de adictos y teníamos que salir a la calle, pero ¿cómo llevamos la palabra de Dios? Por el Internet. Así fue que nació también el Centro de Capacitación Teológica de Capacitando a los Santos. ¿Qué hace Capacitando a los Santos? Bueno, conferencias, seminarios, materiales, apoyo a pastores. Tenemos alumnos en diferentes países, desde Argentina hasta Europa. Organizamos viajes. Ahora en octubre tenemos un viaje de estudio a Israel. Uy, pero hay guerra. Sí, en agosto cuando estuvimos también había guerra y hace 40 años también había guerra. Así que, ¿propaganda? Sí, claro. En octubre nos vamos a Israel, con guerra o sin guerra. Si quiere hospedarse más barato, lo hospedo en un búnker. Y listo. No hay que preocuparse por lo que dicen las noticias, sino porque Dios sabe lo que está haciendo y nos permitió llegar en agosto, en plena guerra de Gaza. Y pasamos un tiempo maravilloso y en octubre vamos otra vez. Pero bueno, nuestro centro de capacitación funciona. Videos con la clase totalmente grabada en la misma plataforma, que si podemos hacer una similitud es como la plataforma de Google de Classroom, donde el mismo alumno tiene para hacer sus exámenes, subir tareas y demás, y tiene un profesor asistente que le ayuda a tener las metas semanales. Cuando tiene clases, en el momento que quiera durante la semana, y semanalmente va cumpliendo metas. Tenemos el programa de diplomado para aquellos que no han terminado su colegio secundario o bachiller, como decimos aquí, o que quieren tener un conocimiento general. Tenemos una licenciatura o un bachelor. Ahora voy a explicar por qué dije bachelor. Si termina la licenciatura, pueden seguir con nosotros una maestría. Tenemos un convenio internacional con la Universidad de Grace, con Grace College, y tenemos, obviamente, si nos reciben ellos, nos recibe cualquier otra universidad. Digo bachelor porque para lo que en Argentina sería una licenciatura, en Estados Unidos es un bachiller. Entonces pueden estudiar con nosotros, estamos subvencionados, así que el costo es mínimo y podemos contar con profesores de alto calibre, dirían, creo que en Argentina, ni me acuerdo. Por ejemplo, ¿qué profesores hay? ¿Qué profesores conocidos o desconocidos? ¿Quiénes son los profesores? De los buenos, mi esposa. A ver, de Argentina, Claudio da Sousa, Alejandro, de Costa Rica, Avisador Prado, de España, Samuel Pérez Millos. Bueno. Tenemos algunos profesores, varios buenos. Estoy pensando otros. Alejandro Rojas, que está en Santa Fe. Y tenemos un equipo lindo. A ver, Claudio da Sousa, que está en Villa Tesey, y es pastor en Palomar, es el director de estudio. Lucas y Belén trabajan en todo el departamento de admisión. Y de paso hacen parte de nuestras redes sociales. Ariel y Janet están en Uruguay. Ellos trabajan con toda la parte técnica y ayudan en la consejería también. Por ejemplo, nuestra página web y demás la hace Ariel. Acá mi esposa es como el anotador. Ah, sí, me había olvidado de Raúl Ferrero. Me va a matar el viejo. Sí, está Raúl Ferrero también, nuestros profesores. Seguimos con nuestro equipo. El equipo se continúa en Costa Rica. Tenemos personas aquí como el doctor Manuel Acevedo, es uno de nuestros profesores. Roberto, Manuel es médico, Roberto es abogado, Álvaro es ingeniero, y tenemos un equipo maravilloso. Y algunos colaboradores en otros lugares. Si quieren saber más, nuestra página es www.capacitandolosantos.org.
Ahí puedes saber un poquito más. Siempre vamos agregando cosas. ¿Y por qué digo centro de capacitación y no instituto bíblico o seminario? Ajá. Seminario es un término que se empezó a utilizar, pero en realidad los seminaristas son los que están internados. Es un término que Claro. utiliza mucho la Iglesia Católica. Instituto bíblico está bien, pero a mí me gusta que sea un centro de capacitación, como un lugar donde se enseña la Biblia de una forma profundamente práctica. ¿Quiénes pueden estudiar? Todos. No es para formar pastores o misioneros, es para que podamos conocer la palabra de Dios y al Dios que nos dejó esa hermosa palabra. Y hay todo un ministerio de consejería. ¿Qué me olvidé ahí? Ah, sí. Hay todo un ministerio de consejería que hace Adri. También vos recibís todos los días un devocional que se llama Reflexión para hoy, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Te gusta ese programa? Es interesante, ¿eh? ¿Tiene usted... ¿Lo escribe usted? No. Cornelio Rivera es uno de los programadores de BBN, pero tiene muchos años, el hermano Cornelio, toma una verdad práctica, de una historia práctica y le pone Biblia. Es increíble, tiene muchos años. El Ministerio del Camino de la Vida, nosotros somos los representantes aquí en Costa Rica. ¿Y cuál es la meta? Evangelizar. Es un pre-evangelismo. Utilizamos ese... De hecho, tengo personas muy cercanas que le envié el devocional y a través de ese devocional empezaron a interesarse en las cosas del Señor. Hay misioneros en todos los países también representando el camino de la vida y hemos visto a Dios trabajar. Así que a veces me preguntan ¿cuántos ministerios tenés? Yo creo que es un ministerio con diferentes funciones, porque no puedo decir, bueno, hago escuela dominical y soy un pastor. No, sirvo al Señor en diferentes formas donde Él nos ponga, pero Claro. está el camino de la vida, capacitando a los santos, estamos asociados junto con la Universidad de Grace y otras universidades, y nuestra única meta y nuestra pasión, tanto la Adri dije, me salió el catamarqueño, tanto para Adri como para mí, es llevar la palabra de Dios y transferir nuestras vidas en la vida de otros. Bien. Hablé poco ya. Sí, sí. Contó todo. ¿Qué se olvidó, Adri? No, por eso le dije, ¿qué me falta? A ver, ¿Qué se olvidó? Ella es mi anotador. Sí, sí. ¿Viste como las películas cuando tenés el anotador así? Bueno, ella es mi anotador siempre. Bien, bien, bien. Es la ayuda idónea de la pareja. Le pregunto a Adri también ahí. Adri, frente a tamaña responsabilidad, ¿cómo el rol de la mujer usted? ¿Qué es lo que más le agrada hacer en todo este movimiento ministerial que hacen, como decían, en un solo ministerio? ¿Qué es lo que más le agrada hacer usted? El don, el llamado que usted tiene en esta área, en todo este ministerio que está con Raúl. Bueno, como decíamos recién, el apoyo, ¿no? La ayuda idónea, tratar de ser tal vez lo que le falte a Raúl, tratar de ayudar en ese aspecto, ¿verdad? Sin pasar por arriba de él, sino ser un complemento. A mí me gusta mucho, tengo el don de servicio, entonces donde estoy me encanta y lo disfruto, ¿verdad? Estar sirviendo. Incluso recuerdo que me habían invitado a una reunión de mujeres y claro, apenas llegué temprano y empecé a ayudar a poner las mesas y todo, ya era la invitada. Y una chica me dijo, pero no, si usted es la invitada, usted es la que va a enseñar. Entonces dije, no, o sea, si no me permites hacer esto, siento que vengo de balde, porque yo vine a servir, no a ser servida. Entonces me encanta donde voy, aunque sea de visita, poder utilizar el don que Dios me dio, ¿no? El poder estar atenta y poder hacer más allá de mi fuerza, porque es algo que me gusta mucho, me apasiona mucho ir un pasito adelante o ver qué es lo que falta en los detalles para poder apoyar, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta. El otro día me hizo acordar el testimonio de ustedes. Escuchaba a un pastor también y él contaba, dice que
a veces el pastor le queda la palabra, pero las mujeres que tienen, él decía, mi esposa tiene el don más de misionero, de evangelístico. Entonces él decía que mientras hablaba con los creyentes, solamente acercaba a los creyentes, la esposa iba y se acercaba a la gente inconversa. O sea, ese era su don, como que más le apasionaba eso. Es impresionante cómo se complementan, ¿no? Es verdad, cada vez que nos cuentan cada matrimonio y cómo se complementan, qué impresionante. Raúl, dentro de todo lo que está haciendo, ¿cuál es el sueño que tiene cada uno a seguir hacia adelante? Porque sabemos que en cualquier momento viene el Señor, pero siempre tenemos sueños en el Señor o que Dios pone una carga sobre algo, que quieran llevar todavía a cabo el ministerio y que están deseando alcanzar. Le doy un ejemplo, qué sé yo. Vio el ejemplo ese de Coca-Cola que decía, mira, mi meta es tener Coca-Cola en cada punto y lo lograron, ¿no? ¿Cuál es un sueño, una meta que tiene hacia adelante todavía antes que venga Por el los Señor? próximos 30 años. Se ríe, porque, a ver, me iba a morir hace 30 años, digo, 30 más, no pasa nada. No, voy a tener 90, voy a estar muy viejito. Personalmente quiero ver cristianos, discipulados. Hoy justamente hablaba con un amigo que me contaba lo importante que para él es el tiempo devocional. Es alumno nuestro también. No doy el nombre a propósito, porque va a una iglesia donde se dedican a programas, Okay. pero no se dedican a las personas. Empezó a estudiar con nosotros. Empezó a amar el tener un encuentro personal con Dios. Por su trasfondo, sufre de estrés. Y para él el tener un tiempo personal con el Señor lo libera de estrés, lo relaja. Y decía que él lo compartía con su esposa y que lamentablemente la religión nos había hecho mucho daño. Entonces, mi sueño es ese, que la gente empiece a tener una relación personal con Dios y queremos llegar a más países. Todavía hay algunos países que no hemos llegado, que nos falta. Tenemos un viaje pendiente a Cuba ahora, si la situación se mejora, para justamente formar pastores. No sé cómo está el internet en este momento en Cuba, siempre ha sido irregular, pero queremos también que ellos puedan estudiar. Lo que hacemos no lo hacemos por dinero, si bien tenemos que cobrar una cuota para pagar los gastos que implica, pero queremos llegar a más países. Este año que pasó, que estuvimos en Europa, vimos la gran necesidad de llegar. Había una chica de Italia que habla un poquito de español, que conversaba con Adri y no tiene dónde prepararse bien. Queremos con todo el corazón llegar a España y todo lo que es Europa. Es muy triste caminar por lugares donde estuvo el apóstol Pablo, como Siracusa, y ver que no queda nada. Entonces, queremos llegar a esos lugares. Tengo una pregunta, basado en lo que nos compartían, y este sueño de seguir capacitando a la gente. Esta palabra que se utiliza mucho hoy, la mentoría, el estar con las personas, personas que están en una etapa de su vida espiritual y que necesitan no solamente el Espíritu Santo, la palabra, que necesitan a alguien que lo esté discipulando, pastoreando, mentoreando, se le dice, ¿no? ¿Cómo lo aplica capacitando a los santos algo así allá en Costa Rica? ¿Cómo están haciendo eso? De diferentes formas, porque no hay una... A ver, cuando vemos el ejemplo a seguir, que es el Señor Jesús, no tiene un solo modelo. Él tuvo sus íntimos, tuvo su grupo más ampliado y tuvo multitudes. El discipulado es una transferencia de vida. De hecho, uno de los libros que Dios me permitió escribir se llama Transferencia de Vida y habla de discipulado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo creo que la iglesia comenzó en casas de familia y hoy debe continuar en casas de familia. Usamos templos porque es un accidente, igual que la denominación es un accidente. A mí me da exactamente lo mismo si soy hermano libre o bautista. Lo que yo tengo que trazar bien es la palabra de verdad.
Entonces, el discipulado nació en el corazón de Dios porque hizo evangelismo y discipulado y lo vemos con sus íntimos. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Uno a uno, es muy lento, pero es muy efectivo. En grupos pequeños de estudio bíblico son nuestros discípulos, pero de hecho en nuestra iglesia estamos discipulando un grupo los miércoles. Ahora estamos estudiando hermenéutica, hemos pasado por diferentes materias de teología sistemática, pero es un grupo pequeño. Y suena raro lo que voy a decir, pero parece que hubiera dos iglesias, la del domingo y la del miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles la gente pregunta, estudia, hace exámenes. El domingo cuesta más. Aunque estamos intentando que el domingo se quiten. Estamos en el culto. No, podemos preguntar, podemos hacer reírnos, podemos quitarnos dudas. Entonces, Adri y yo hace mucho tiempo nos dimos cuenta que la iglesia no se basa en programas, sino en personas. Entonces, nuestra meta es llevar el evangelio a cada persona. Por ejemplo, Adri tiene una mujer para discipular. Bueno, ella se encuentra con una mujer para discipular. Yo me encuentro con un varón. Eso es personal. Y después lo hacemos en grupo. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo pasa el tiempo cada vez que se pone a conversar uno en una entrevista? Y bueno, el tiempo pasa. Ya llevamos más de media hora conversando y compartiendo. ¿Cuáles son en su carrera cristiana, en su vida cristiana, todos estos años que han experimentado, cuáles creen que han sido o siguen siendo los obstáculos que impiden el crecimiento del hermano, de la iglesia? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué notan? Porque es capacitando a los santos también. Y después me comparte algo de los libros que escribió, un poco para saber y que quede acá grabado, ¿no? Raúl. ¿Qué nos pueden decir en cuanto a la mujer y al varón? Y en cuanto a la mujer, los obstáculos, para mí, el feminismo, que así como, bueno, se atacó en un momento el machismo, que no digo que sea bueno, pero el feminismo no es mejor que el machismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces todo esto se está metiendo mucho en la iglesia. Y muchas veces esto traspasa valores bíblicos, ¿no? Yo creo que esto es un impedimento para entender ciertos conceptos de la palabra de Dios y como adornarlos para tratar de que queden bien dentro de la iglesia. Y creo que es un obstáculo. La mujer se esclavizó, siendo libre. Qué incoherencia, ¿no? Somos libres. Sí, pero somos esclavas, ahora somos iguales que los hombres. Así que no se quejen, porque fue su propia decisión. Pero esto empezó en el Génesis, no es nada nuevo. Sí. El consumismo. No puedo, Señor, necesito un trabajo. Señor, no puedo congregarme, no puedo servirte porque tengo un trabajo. Entonces, ¿para qué le pediste un trabajo? El consumismo está matando. Alguien me dijo hace un tiempo atrás que todo se compraba con un plástico, o sea, una tarjeta de crédito. No es Costa Rica solamente. En la mayoría de los países, la gente utiliza muy mal la tarjeta de crédito y tiene deuda. Entonces, paga deuda, se vuelve a endeudar, paga el mínimo, se vuelve a endeudar y así viven. Entonces, Dios no tiene que ser la prioridad. Dios tiene que ser todo o no es nada. Por eso Pablo dice que estamos completos en Él. Pero sin embargo queremos completarnos a través de las cosas. Es muy triste pensar que nosotros nos criamos con lo que nuestros padres nos dieron y estábamos bien. Hoy los papás le quieren dar a sus hijos lo que los hijos no necesitan. Lo único que los hijos no tienen es padres. Pero lo material tienen todo. Y es lamentable, porque el consumismo está haciendo mucho daño. Y el consumismo va relacionado con algo que es la religión. La religión ha hecho un daño terrible, pensando en defender una denominación y aferrarte a cierto estilo. Es muy interesante, yo lo comento en un momento, ahora que mencioné de los libros, en el de justamente
transferencia de vida del discipulado, depende el país que vayas. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica no hay hermanos libres. Se llama salas evangélicas, hay 3 o 4 y son extremadamente cerrados. No vienen del mismo, o sea, no recibirían a ningún hermano libre de Argentina. ¿Pensás en bautistas? Hay bautistas de la Convención del Sur, bautistas independientes, bíblico bautista hay como 6 o 7, y cada uno ha seguido la línea de un misionero. Más o menos es como pensar, si conoces un poco, o usted que nos está viendo, si conoce un poco cómo se organizan los diferentes grupos judíos. Está el judío ortodoxo y el que usa, para hacerlo más fácil, el que usa trencita, el que usa gorro alto, el que usa la kipá. ¿Cómo se diferencian? Por el rabino que los guía. Bueno, entre los cristianos está pasando lo mismo. Siempre hay uno que guía y el resto que sigue. ¿Y qué se transformó? El cristianismo en religión. Y cuando el cristianismo se transforma en religión, ponen un costado a Cristo y se echa a perder. Entonces, eso es una de las peores cosas. El despertar de la gracia, y no me refiero al libro de Swindoll, es una necesidad. Sí. Tenemos que despertar, entender que Dios es el autor de la gracia. Tenemos que vivir en esa gracia, descartando todo lo que es religión, porque Dios nos llamó a una relación personal con Él, que justamente es el autor de la gracia. Cuando uno tiene una mente ya que está siendo transformada por Dios, por la palabra de Dios, todos esos ismos se van yendo y muchas veces se pelean por esas tradiciones. Como la otra vez estábamos haciendo una entrevista con Carlos Aleman, y también decía de los tradicionalismos que hay inculcados. Yo esta semana me acordaba y reflexionaba sobre también un poco de eso, y me acordaba de esa frase de Spurgeon que hace un tiempo y me vino a la mente, me recordando. Yo no daría, dice él, ¿no? Dice ahí en la frase, me quedó mucho la segunda parte, yo no daría ni un alfiler porque el hombre que no cree en la mejor denominación, que está en la mejor denominación, pero he aprendido a amar más la verdad que a la secta y a Cristo más que a los partidos. Y a mí me recordó eso, qué buena la frase, tiene varias frases, pero me acordé de esa frase que leí hace un tiempo porque estoy preparando algo y me impactó a mí y me hizo, todo se centra en Cristo, no sé por qué los hermanos de diferentes, nos vamos desviando y desvirtuando, y claro, es llamado la religión, ustedes son religiosos, ¿no? Pero bueno, hasta que vamos creciendo el entendimiento, ¿no? Cada uno y va comprendiendo que acá el fundamento. Nuestra única función es compartir con todos cómo nacer de nuevo. Y por más que suene repetitivo, Pablo dijo que no se cansaba de repetir las mismas cosas cuando enseñaba la Biblia o escribía sus cartas. Entonces, yo no me puedo cansar de decirle al mundo que está perdido. Y no está perdido porque no encuentra un lugar, está perdido porque nació pecador. Y ese pecado lo hizo separado de Dios. Y cuando hablamos de la separación de Dios, algo que se dejó de utilizar hoy, ya no lo escuchás en los púlpitos, es el infierno. Ya los predicadores no hablan del infierno. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Y cuando Jesús habla del infierno, habla de un lugar donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere. Pero es interesante pensar en un contraste que tiene la Biblia, que a mí me gusta muchísimo. Cuando voy a Juan 17:3, dice que la vida eterna es conocerle, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Pero como contraste, el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que están separados de la presencia de Dios y que van a ir a la llama de fuego aquellos que no conocieron a Dios. Entonces, nacemos separados, y si no conocemos a Dios, la única consecuencia es la condenación. Y la historia suena terrible, pero esa condenación se llama infierno. Otra cosa que se perdió en los púlpitos es la cruz. Y sin cruz, suena dicho, pero sin cruz no hay corona. Es una realidad. ¿Por qué? Porque soy pecador, la consecuencia del pecado es el infierno, por consecuencia la condenación, la separación eterna de Dios. Y la única opción para poder nacer de nuevo es mirar la cruz y entender que en esa cruz Cristo derramó toda su sangre para limpiar todos los pecados y me quiere coronar. ¿Cómo? Regalándome algo.
regalándome paz, perdón y vida eterna. ¿Yendo a una iglesia? No. Por regalo de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no hay nada que nosotros podamos hacer. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra única meta en este mundo? Que el que está al lado mío entienda, bueno, soy pecador, la paga del pecado es la muerte, sin Cristo no hay esperanza, con Cristo hay perdón, hay paz, y le necesito recibir como único y suficiente Salvador, no para cambiar de religión, sino para cambiar de destino, pasar de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y creo que hemos cambiado a la iglesia, metido muchos programas y nos olvidamos de las personas que tienen un cartelito que dice, ven y ayúdame, como Hechos 16, usándolo de ejemplo, ven y ayúdame. Bueno, tenemos que ir a ayudar a la gente, decirle que en Cristo hay esperanza. Seguramente dentro de lo que están haciendo, capacitando a los santos como pastores, ustedes están al frente, ¿hay algún programa que hacen, no? ¿Cómo es el programa que ustedes utilizan para llevar el evangelio? El mensaje, el contenido no cambia, pero ¿qué hacen ustedes para llevar el evangelio a la gente nueva y para poder alcanzarlos ahí en Costa Rica? No tenemos un programa definido. Ok. Bueno, Adri es un poquito más ordenada que yo o estructurada, el término me da lo mismo. Yo no soy estructurado para nada, pero ella en eso tampoco. Si tenemos una persona al lado nuestro, le vamos a compartir el evangelio. Adri tiene un ministerio con mujeres que se llama Piedras Preciosas, casi digo perlas. Piedras Preciosas, y cada 2 meses un grupo de mujeres estudian la Biblia, pero se comparte a Cristo. Siempre hay un momento donde se comparte que tienen que nacer de nuevo. Entonces, eso es un programa, por ejemplo. Las casas de familia es un programa. El ir a tomar un café con alguien es un programa. Uh-huh. El utilizar el devocional del camino de la vida y después preguntarle a la persona cómo le fue es un programa. Por eso te digo, no hay una forma. Nadie tiene la fórmula mágica. Y si tratás una forma, te convertís en religioso. Hay cosas que matan a los cristianos. La rutina y la religión. Y no quiero ninguna de las dos. Entonces, por eso no haría siempre lo mismo. Y algo que se nota también cuando vos haces algo, ¿verdad? Cuando lo haces de manera mecánica y sin gozo. El trabajar y hacer algo mecánicamente, que lo sabés cómo tenés que hacerlo, y lo haces sin gozo. Y se nota cuando también haces, porque a veces se pierde la comunión con el Señor, el gozo no rebosa del que lo hace. Y se nota también cuando estás amargado haciendo una tarea para el Señor, cuando debería ser, como cantamos, ¿no? El gozo da servir a Cristo, pero después se nos pierde el gozo del Señor por hacer algo, se nos vuelve algo pesado cuando algo se repite constantemente y realmente no hay contenido, vida detrás de todo eso, ¿no? Hay algunas formas que no han cambiado y es triste. No puede cambiar el fundamento, no puede cambiar la función, pero las formas tienen que cambiar. No es propaganda, pero en el libro Su Gracia es Suficiente, el primer capítulo dice forma o función. Porque el título es así, porque siempre se hizo así. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque siempre se hizo así. Te recordarás el tiempo de la pandemia, la gran pelea, ¿copas o copitas? No, pero es que no podemos usar copas porque contagia. Y pero copitas no, porque, perdón, lo que estoy haciendo es memoria de él. Con copa, con copita, con leche o con vino. Porque ¿qué pasa si no encuentro vino? Bueno, de hecho en Costa Rica no usamos vino, usamos jugo de uva. Claro. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque lo que estoy haciendo es la representación de lo que Jesús hizo. No pasa por vino o no vino. En Argentina tomás vino en cualquier mesa y es casi normal. Acá no. Y entonces, ¿quién está en pecado? Nadie. Porque lo que Dios condena es la borrachera, no tomarse un poquito de vino. Nosotros no tomamos, culturalmente no se toma, en una iglesia no sería eso, pero lo que Dios condena es la borrachera. No te obliga a ser astemio.
Sin embargo, se han peleado por copa o copita, por Ah, pedazo de pan para cortar o galletita. Forma o función. mm. Genial, es una parte excelente. Me voy a una parte que estuvo compartiendo Raúl. Cuéntenos sobre los viajes a Israel que nos contó. Si uno quiere ir, se contactan con ustedes, ¿no? Llega a ver esto más adelante. Mirá. Yo sé que también, hermano Raúl Ferrero también hace viajes también, ¿no? Con ustedes. No, justo Ferrero estuvo con nosotros hace poquito. Estuvo Mm, acá en Costa Rica, un maestro de la Biblia increíble. Él hace viajes desde Buenos Aires, tiene mucha experiencia, si no me equivoco, tiene 11 viajes más o menos, ¿no? wow. Nosotros tenemos contacto con una iglesia muy interesante, el pastor es judío, de hecho Ajá. es rescatista y reservista del Ah, ejército de Israel, eh, conoció al Mesías wow. y en la iglesia hay gente argentina y de diferentes países de Latinoamérica, y muchos judíos que han conocido a Cristo como Salvador o al Mesías y que todavía lo escuchás decir el nombre de Jesús en hebreo, ¿no? Bien. Obviamente la enseñanza es en hebreo, la alabanza es en hebreo y demás. Bueno, si nosotros queremos hacer un viaje que sea inolvidable, donde vamos a todos los lugares donde estuvo el Señor Jesús y algunos más. ¿Por qué algunos más? Por ejemplo, está el tabernáculo. El tabernáculo es algo que hicieron un grupo de judíos convertidos, lo hicieron en tamaño original y lo utilizan para evangelizar. Entonces vamos a llevar también a las personas desde el primer día. Empezamos estudiando la Biblia. Llegamos, nos acomodamos y el primer día vamos a Jope, que está ahí nomás cerquita de Tel Aviv. Y así cada día vamos llegando a una ciudad diferente, a un encuentro diferente donde estuvo con el Señor. Israel es muy interesante porque vas a ver palestinos y árabes y judíos muy mezclados. Vamos a Jericó, por ejemplo, y está bajo la autoridad palestina, pero ahí tenemos que ir. En Jericó hay cosas muy interesantes. ¿Qué pasó en Jericó? Bajate del árbol. Bueno. No me acordaba el nombre, Saqueo. Saqueo. Me acordaba bajarte del árbol, no me acordaba Saqueo. En Jericó está el monte donde el Señor fue tentado. Entonces tenemos que ir. No importa si hay autoridad palestina o judíos. Ofrecemos lo siguiente, son 10 días. 10 días. En un autobús con aire acondicionado de primera calidad, con guía, estudio bíblico, entrada a todos los lugares, incluyendo Mar Muerto, Río Jordán, Canaán, todos los lugares que menciona la Biblia. Es un viaje intenso y vamos a tener estudios bíblicos referente a lo que pasó en cada lugar y también la explicación de una persona, una misionera que es judía convertida, para que nos dé, es increíble algunas cosas que vamos a aprender. Por ejemplo, la estrellita de David, ¿de Sí. dónde salió? No era de David, es pagana, pero no importa. Vení al viaje con nosotros y te vas a enterar de dónde salió. Bueno, bueno, entonces ya me dejó con la duda, ya me voy a agarrar, voy a llamar a un hermano judío. Así que incluimos el bus, guía, estudio bíblico, desayuno y cena, no almuerzo. ¿Por qué no almuerzo? Porque estamos todo el día en la calle, entonces no incluimos almuerzo, y todo eso por un costo muy razonable, que no tengo problema en decirlo, son $2.000. Cada uno paga el pasaje. Honestamente, cuando averiguamos los precios, estamos muy por debajo de cualquier agencia de turismo porque nosotros no hacemos turismo, compartimos la Biblia. Lo hacemos nada más para que la gente pueda aprender a valorar y a leer la Biblia de una manera diferente. ¿Cómo fue tu experiencia yendo a Israel? No, fue maravilloso. La verdad que, bueno, a mí me impactó mucho Capernaum, de ver las ruinas de la sinagoga y abajo se ve toda la ciudad de Capernaum, todos los cimientos, la construcción. Y cuando justamente en esos días me tocaba el Evangelio de Lucas, y cuando leí Capernaum, leí la Biblia de una forma diferente,
porque ya me imaginaba todo lo que estaba leyendo en el lugar que mis ojos habían visto. Entonces, cuando uno ya lee la Biblia después de haber estado en Israel, lo ves tan distinto, o sea, lo ves tan real, tan, no sé, es algo maravilloso. Es vivir, es como que pisar donde el Señor pisó, andar donde Él anduvo, te remonta a una emoción muy hermosa cuando lees la Biblia y tu recuerdo del lugar es algo realmente incomparable. Y bueno, la tumba, que eso fue para mí lo más impactante, ¿no? Donde él estuvo, el hecho que nos permitieron participar de la cena ahí no, fue algo, sí, mágico. Hicimos la cena del Señor entre nosotros en la tumba. De hecho, hay dos lugares de tumba. La tumba que está en manos de católicos romanos, católicos ortodoxos y católicos griegos, si no me equivoco. Católicos al fin. Horrible el lugar, con todo respeto lo digo. Uno siente paz. Y está el jardín. Detrás está el Gólgota. Enclavado en la peña, la cueva, para que se entienda, donde el Señor fue enterrado, y eso está en manos de una asociación cristiana de Inglaterra. Hay de todo. En Israel vas a encontrar católicos, cristianos, judíos, musulmanes, pero nosotros vimos una experiencia muy linda. Yo le había prometido a Adri, vas a conocer Israel. Yo ya conocía, pero y bueno, Dios le dio la posibilidad de poder estar. Ella tiene un problemita que no puede llorar por un problema de salud. En la tumba lloró. En la tumba se le cayeron las lágrimas. Solo Dios. Entonces, es emocionante, es emocionante. Navegar por el lugar donde el Señor estuvo. Pensar en el río Jordán. O te vas más atrás, ir al Mar Muerto, que de hecho hay que apurarse ahí porque le están quitando la sal, lo están desalinizando. De hecho, hay una profecía que habla de eso, ¿no? Ya se encontraron algunos peces, que es ilógico, pero sí ya se encontraron. Hay una profecía que habla de eso, pero es maravilloso estar allá. Independientemente con quién vayan, siempre vayan con alguien que les enseñe cada lugar desde la cultura y la Biblia. Porque van de la mano. Yo necesito conocer la cultura de la época para entender la Biblia. ¿Cómo se llama la fruta que comía Juan el Bautista? Miel silvestre. Miel silvestre y otro. Lo bajamos del árbol. Es riquísimo. Dátiles. Están al borde del río Jordán. Hay árboles de dátiles. Ahí lo bajamos y comimos. Es riquísimo. Pero uno piensa, esto se alimentaba a Juan. Porque si la guía nos decía que era la miel, a los dátiles le dicen que es miel silvestre. Y Juan el Bautista dice que él comía miel. Entonces nos imaginamos ahí a Juan el Bautista en el río Jordán comiendo esos, no me sale el nombre. Dátiles. Esos dátiles que eran la miel silvestre, que se refiere a la palabra de Dios, ¿no? O sea. Por eso digo la cultura y la Biblia. A veces se cometen muchos errores por no conocer la cultura de la época y se interpreta la Biblia de acuerdo a lo que yo creo. No es lo que yo creo, es la cultura y la Biblia. La Biblia se interpreta literal, pero necesito conocer cultura. La cultura de esa época es muy importante. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, si uno quiere viajar con usted, ¿tiene que ir hasta Costa Rica o si directamente se encuentran en Israel? Nos encontramos, puede ser, depende. Si salen de Argentina, hay vuelos directos en este momento a Madrid y de Madrid van a Tel Aviv. Entonces no necesitan visa, que es la pregunta de muchos. Claro. Se podría ir también por vía Estados Unidos, pero lo más fácil es ir a Madrid, descansar, subirse al avión e ir a Tel Aviv. Nos encontramos en Tel Aviv el día 4. Nosotros le ayudamos a pasar migración para que sea mucho más fácil, porque sí hay no puedes ir a decir vengo a la tierra de Jesús porque soy cristiano, porque te va a costar un problemita con los judíos ahí, pero sí le vamos a ayudar en toda la tramitología. Tengo fe que voy a pasar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el que quiera tener la experiencia esa, los que pueden ver el programa ahora, después, el que quiera tener esa experiencia, mire, también puede llegar a tener la bendición de que aparezca Cristo en ese momento y de la tierra prometida irse directamente para
para la presencia de Dios. Qué lindo sería eso, ¿no? Que los encuentren. Sería genial. Capaz que un día se van, capaz que los agarren y quedan ahí, ¿no? Qué Sería lindo genial. sería. Simplemente buscan mi número, y yo les paso toda la información y les ayudo con los trámites de la entrada a Israel, que no hace falta visa, hace falta un permiso que se saca por la página web. Espectacular. Así que toda la información que quieran tener sobre el tema del viaje a Israel, que sería lindo, ¿eh? Yo me gustaría engancharme algún día. Sí, lo Pero mismo que se si alguien quiere la información, el número de Costa Rica es 506, el código del país. Y 6048-2495 es mi número directo, me pueden escribir. Lo mismo que si quieren estudiar con nosotros, me pueden escribir. Yo les paso los datos a Lucas del departamento de admisión y con mucho gusto le vamos a dar toda la información que necesiten. Buenísimo. Bueno, como pregunta final, vamos a dejarlo acá como pregunta final, esta pregunta le digo porque tienen que pensarla mucho, es muy filosófica. Y bueno, con esto vamos terminando el programa esta noche, ha sido un placer. Si le tuvieran que poner una frase ahí en la lápida, como frase final de haber transcurrido y les tocara partir, no sé, Dios no quiera, como usted estamos hablando hace rato, el Señor no venga o nos regale más años de vida, cosa que está complicado, ¿no? 2030, 2040, algo va a pasar acá en el mundo, ¿eh? ¿Qué frase resumiría sus vidas? ¿Con qué frase le impacta un texto, una frase, algo que ustedes hayan pensado que En mi resumiría lápida, su vida? no sé, ¿viste alguna vez un bebé feo? ¿Con qué? ¿Viste alguna vez un bebé feo? No, ¿verdad que No. no? Los padres dicen que sus hijos son lindos. ¿Viste algún muerto malo? No. No hay bebé feo ni muerto malo, así que yo no sé lo que van a poner en mi lápida. ¿Y usted cómo qué frase pondría? Una frase que se inventaría si le tocara partir. Y me gustaría que ponga esta frase. Apúrese, Cristo viene. Listo, esa es la frase, mira vos, importante. ¿Y Adriana? Ay, siempre me impactó una historia que de un muchacho que era un orador, ¿verdad? Él le gustaba exponer y era cristiano en el seminario, entonces cuando le toca exponer, le toca el Salmo 23, entonces dice, oh, esto es pan comido, ¿verdad? Cuando llega el día, comienza a declamar el Salmo 23, que todos lo conocemos de memoria, y lo expone tan bien, que la gente se levanta y lo aplaude y lo ovaciona, ¿verdad? Y resulta que cuando termina todo, un hombre le dice a un anciano pastor, pastor, ¿usted nos puede recitar el Salmo 23? Y el ancianito, más de 90 años, se levanta con dificultad, con la voz quebrada, y empieza a recitar el Salmo 23. Pero lo recita de esta manera: Jehová fue mi pastor, nada me faltó. En lugares de delicados pastos me hizo descansar. Y todo lo hizo en pasado, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me hizo descansar. Y dice, y en la casa del Señor estaré por la eternidad. O sea, lo que este ancianito hizo fue haber vivido el Salmo 23, no solo recitado. Entonces este joven, y claro, nadie aplaudió al ancianito, más bien todos lloraban después de que él dijo. Y cuando se levantó el joven dijo, yo sé recitar muy bien el Salmo 23, pero este pastor conoce al pastor del Salmo 23. Entonces creo que en mi lápida pondría yo, quiero que ese pastor que siempre enseñé, pondría ese Salmo 23 en pasado, en el hecho de decir que como que yo lo he vivido. Claro. Que sea una realidad, que mi vida no sea algo de lo que digo porque conozco de la Biblia, sino conocer al pastor que me formó. Entonces creo que en mi lápida pondría el Salmo 23 como algo ya vivido, que es mi deseo, que no sea solo algo recitado, sino que sea una realidad en mi vida. Qué lindo. Me impactó el testimonio, me gustó, no me acuerdo de haberlo escuchado, pero me gustó mucho y se lo voy a tomar, lo voy a usar por ahí.
Muy lindo, de verdad que. Yo Gracias, espero no, yo espero no tener lápida. Espero ser la generación que vea a Jesús. amén. Amén. Me encantaría hablar de eso. Algún día, Raúl, me encantaría conversar sobre ese tema acá en vivo, algo, que hablemos bien de todo. Pero si se da alguna oportunidad de ese tema y de cosas que usted está viendo en este tiempo, para también preparar a la gente y preparar al pueblo de Dios sobre el tema este que se habla mucho, pero bueno, sí, siempre es bueno escuchar a hermanos con conocimiento y con experiencia. Así que de verdad, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Adriana, por este tiempo en Conectado Entrevista y desde acá Argentina les mandamos un saludo de campeones mundiales a los campeones mundiales. Ustedes, este, casi digo ustedes, nosotros somos argentinos, ¿no? Sí, 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 sí. Nos vamos a ganar, vamos a mantener. Eso, así es la propaganda, ¿no? Es buenísimo ver las propagandas que hacen los argentinos. Pero Gracias, muchas gracias. si pusiéramos la misma pasión Exacto. que se pone en el fútbol, wow, cuánta gente sería salva hoy, ¿no? Si bien usted sabe que hay ahora campaña evangelística, ¿no? Y hay muchos hermanos y diferentes ministerios que están usando, y que bueno, en algún momento vamos a contactar a algunos hermanos que están utilizando, tenemos un mes y medio, están utilizando el mundial como para evangelizar, y yo también, ¿no? Y el medio es utilizar el mundial, conversar del mundial y compartir con la gente la palabra de Dios, porque es un medio muy bueno es mundial, así que sí, mucha gente, hablemos. inclusive acá, que Costa Rica no llegó al mundial, pero sin embargo acá se está utilizando en la escuela ¿Vio? dominical todo un programa para enseñar Exacto. utilizando el mundial. Hay folletos y bueno, es un tema, ¿no? Hermoso. Así que muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Adriana. De verdad ha sido un placer conocerlos un poquito, porque no se conoce de una hora a un matrimonio que está sirviendo hace más de 20, 30 años al Señor y siguen sirviendo al Señor. Que el Señor les regale más años, que esos sueños que nos contaron se sigan cumpliendo y que podamos verlo algún día por Argentina también compartiendo la palabra de Dios. Raúl, gracias. Raúl, Adriana, gracias. Algunas palabras finales y vamos finalizando Conectado Entrevista 2026 esta noche. Palabras finales. Justamente Raúl habló de piedras preciosas, de la reunión de mujeres, y había dado un ejemplo de una metáfora también de un fósforo y una vela, que el fósforo le desafía a la vela que la encienda. Digo, ¿te puedo encender? Y entonces la vela le dice que no me enciendas, porque si me enciendes me voy muriendo de a poquito. El fósforo le dice, sí, pero es que si yo me enciendo, me muero antes que vos, me muero muy rápido, pero mi luz va a quedar en vos. Entonces le dice, bueno, está bien, enciéndeme. Entonces el fósforo prende la vela y el fósforo muere, pero su luz queda en la vela. Y esa vela enciende a otras velas, ¿no? Y para mí fue un desafío lindo decir, bueno, que esa luz, por ejemplo, justamente con Raúl estábamos hablando estos días, porque antes el enfermo era él, ahora yo también tengo mis achaques, y uno dice, bueno, como que ya no tenemos las mismas fuerzas, ¿no? Y decía, bueno, lo importante es que nuestro ministerio siga a través de otros, ¿no? Poder encender una vela para que esas velas enciendan a otras y que nuestra luz nunca se apague porque se proyecta en otra persona, ¿no? Y mi desafío ahí era decir, bueno, que mi luz pueda brillar en otras personas y esas personas puedan llevar a otras a los pies de Cristo y aún al conocimiento de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ese es mi desafío, ¿no? Amén. Lindas palabras finales para terminar, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Apocalipsis dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora viene la parte más linda. Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De nada sirve ir a la iglesia, mirar este programa, aún leer la Biblia, si no entiendo para qué vino Jesús. Y dice, nos amó. Y cuando miro esa palabra me habla de pasión. Dios nos ama tanto que entregó su propia vida. Yo no tengo que entregar nada ni hacer nada, Él ya lo hizo. Entonces, su pasión hace que me pueda alabar, y al alabarme, me perdona. Y Dios quiere regalarle ese perdón a usted.
Entonces, si no nació de nuevo y no tuvo un encuentro personal con Jesucristo, hoy puede ser ese día tan especial. No lo deje para mañana porque Cristo viene. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar con Raúl y Adriana, conocerlos, como decía hace un rato, y bueno, qué bendición poder encontrar pastores, hermanos en Cristo de diferentes partes del mundo, conversar y saber lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo en ellos y lo que también Dios está haciendo a través de ellos. Es una bendición, un privilegio conocerlos. Así que un saludo grande para todos. Dios mediante nos vemos en otro conectado de entrevistas. Y bueno, un saludo para toda la gente de Costa Rica, la iglesia ahí en la capital de Costa Rica, que recibe un afectuoso abrazo y saludo acá de Argentina. Y bueno, que el Señor lo siga usando poderosamente hasta que regrese. Gracias. Estamos, un placer, conectado a entrevista. Y bueno, hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Saludos a todos.